Buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenidos a el primer episodio de espero que muchos sobre los temas de fisiología. Fisiología es una de las materias más difíciles de medicina, pero espero que la entiendan bien. De todas maneras, cualquier duda que tengan, pues me la dejan en los comentarios. Y el libro que estaré usando pues es el Guyton, que creo que es el básico que se usa en medicina. Muy bien, empezaremos el capítulo de hoy, transporte de sustancias a través de las membranas celulares. Entonces, antes tenemos que definir lo que es líquido extracelular y líquido intracelular. Ok, entonces, aquí en la imagen podemos observar una célula, que sería esta bolita de aquí. Todo lo que está por fuera se denomina extracelular, ¿no? Entonces, todo lo que se encuentre por fuera va a ser extracelular. Y todo el líquido que se encuentre dentro de la célula va a ser intracelular. Ahora, entonces aquí lo podemos ver señalado, líquido intracelular, que se abrevia como LIC, y el líquido extracelular, que es el que se encuentra por fuera de las células, se va a poder dividir en dos. Líquido intersticial, que como tal es el que está por fuera de las células, y líquido intravascular, que es el que se encuentra en los vasos sanguíneos. Todo eso se compone de líquido extracelular. Pero no vamos a meternos en eso, simplemente quédense con el líquido extracelular, el que se encuentra fuera de la célula. Ahora, los componentes estarán en diferentes concentraciones en cada uno de estos espacios. En esta tablita podemos observar ciertos componentes y sus concentraciones. Esta tablita es importante que sí se la aprendan, pero lo que más importan son el sodio y el potasio. Son los dos más importantes que se tienen que saber sí o sí. Y es importante saber que el sodio se encuentra en una mayor concentración en el líquido extracelular que intracelular. Y pasa lo contrario con el potasio, que el potasio se encuentra en una mayor concentración en el líquido intracelular que en el líquido extracelular. Ok, estos dos iones son los más importantes, pero aún así, como les digo, les recomiendo que se aprendan toda la tabla. Muy bien. Vamos a empezar a hablar también un poco sobre la membrana celular y sus componentes. Hay que recordar que esta es una bicapa lipídica, es decir, que está compuesto por dos capas de lípidos. Esta membrana constituye una barrera para que no puedan pasar sustancias entre estos dos compartimientos. De este lado estaría dentro de la célula, que sería el líquido intracelular, y acá estaríamos del lado fuera de la célula, el líquido extracelular. Entonces, recordemos, vemos aquí los fosfolípidos, que tenemos una cabeza hidrófila y las dos colas hidrófobas. Quería decir esto, hidrófila, que no le tiene miedo al agua, que no le pasa nada si está en contacto con agua, e hidrófoba, que se aleja del agua, ¿no? Que no puede estar en contacto con el agua. Bueno, las sustancias que no pueden pasar se denominan insolubles, ¿ok? Entonces todas las sustancias que no van a poder atravesar de un lado a otro son insolubles. Y las sustancias que sí pueden pasar de un lado a otro de la membrana se denominan liposolubles. Ok, solubles porque pueden pasar y porque lipo. Recuerden que esta es una bicapa de lípidos, por lo tanto se denominan liposolubles a las sustancias que pueden pasar de un lado al otro de la membrana. Hay que recordar que la membrana celular es muy selectiva y no permite el paso de cualquier sustancia a través de ella. En la membrana tenemos proteínas especiales que nos ayudan a transportar sustancias de un lado de la membrana al otro, que son estas proteínas que podemos observar, ¿no? Recuerden, la membrana pues se compone también de muchos otros componentes como glicoproteínas, como colesterol,
los fosfolípidos y un chorro de proteínas que tienen diferentes funciones. Muy bien. En este caso, aquí vemos la membrana celular y los tipos de proteínas que tenemos. Primero hay que ver que tenemos dos tipos de proteínas. Las proteínas transportadoras y las proteínas de canal. En las proteínas transportadoras hay una interacción con los compuestos que se están desplazando. Y en las de canal, estas tienen un interior acuoso que permite el paso de agua y de moléculas de manera libre sin generar interacción. En estas proteínas transportadoras, la molécula va a interaccionar con la proteína y va a cambiar su estructura. En el caso de las proteínas de canal, no. Muy bien. El paso de las moléculas puede ser mediante dos vías, simplemente hay dos vías: difusión y transporte activo. La difusión se refiere al paso de sustancias a favor de un gradiente de concentración, y el transporte activo se refiere al paso de sustancias en contra de un gradiente de concentración, y eso requiere energía. Muy bien, entonces, las partículas cuando se mueven generan calor. Esto se refiere a que cuanto más movimiento haya, hay más temperatura. Se refiere a que hay factores que afectan la velocidad de una muestra y entre más calor, más rápido se va a mover. Muy bien. Aquí les explicaba ahorita los gradientes de concentración. Aquí tenemos el líquido extracelular y acá tenemos el líquido intracelular. Supongamos que este es un ion. Pongamos de ejemplo que es el sodio. ¿Ok? Entonces, en este caso, tenemos mayores concentraciones de sodio fuera de la célula. ¿Ok? ¿Y qué es esto? Pues esto tiene que ser que tiende a ir de donde hay más a donde hay menos. Por lo tanto, el sodio va a ir viajando hacia el interior de la célula conforme pasa el tiempo. Vean aquí, ya pasó más tiempo y está viajando sodio hacia adentro de la célula y va a llegar un punto en el que los dos lados estén en equilibrio. ¿Ok? Eso es fluir a favor del gradiente de concentración. Que los iones se vayan de un lado donde hay más hacia un lado donde hay menos. ¿Ok? Eso es a favor del gradiente de concentración. Y ese principio aplica en la difusión. En el caso del transporte activo que les dije que era en contra del gradiente de difusión, supongamos que nosotros queremos mover estas moléculas de sodio hacia afuera. En este caso vean como hay muchísimas más afuera y adentro son muy poquitas. Entonces, en contra de un gradiente de concentración se necesita energía. Por lo tanto, tendríamos que aplicar energía en esta parte para que estas moléculas se vayan hacia afuera, donde hay más. Y este principio lo usa el transporte activo. Muy bien. La difusión se puede dividir en difusión simple y en difusión facilitada. En la difusión simple, básicamente la molécula pasa entre las dos capas de la membrana sin necesidad de una proteína. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula, supongamos el oxígeno, ¿no? El oxígeno es una molécula que puede pasar por las dos capas de la membrana sin la necesidad de usar una proteína, ya sea proteína de canal o proteína transportadora, ¿ok? Entonces, y esto se debe principalmente a las características liposolubles. En este caso, el oxígeno es muy liposoluble, por lo tanto puede pasar a la membrana súper rápido, súper fácil, sin necesidad de proteínas. Recuerden que las moléculas que no pueden pasar se denominan insolubles. Ahora, también podemos usar las proteínas de canal para otro tipo de moléculas, por ejemplo el agua. El agua es muy insoluble en la membrana. Recuerden, para que les ayude a memorizar esto, ¿qué pasa si juntan agua y aceite? Y el aceite pues sería un lípido, ¿no? Entonces, estos no se mezclan. Por lo tanto, si tú pones agua, una molécula de agua y la tratas de atravesar por la membrana, no se va a poder, no va a poder atravesarla. Necesita una proteína especial denominada proteína de canal.
Y en este caso, estas proteínas que transportan agua se denominan aquaporinas. ¿Ok? Y esto lo hace con una rapidez asombrosa. En el caso de la difusión facilitada, que también es parte de la difusión, se necesita de una proteína transportadora y esta interacciona con las moléculas. Muy bien. El paso de las moléculas mediante los poros de la membrana se ve afectado por el diámetro de un poro. Esto quiere decir que las moléculas grandes no pasan con tanta facilidad. Por ejemplo, si vemos aquí una molécula muy grande, pues no va a pasar con tanta facilidad. Y también por las cargas eléctricas de las moléculas. La carga, ya sea positivo o negativo, va a depender si va a poder pasar o si no va a poder pasar. Muy bien. En el caso de los canales proteicos, estos son permeables a algunas sustancias y a otras no. Y sus puertas se pueden abrir o cerrar por señales, ya sea señales eléctricas, que en este caso serían canales activados por voltaje, o también por señales químicas, que en este caso se llamarían canales activados por ligando. Por ejemplo, en el caso de la permeabilidad, pongamos de ejemplo los canales de potasio, que aquí podemos ver un canal de potasio. Estos canales permiten el paso de iones de potasio, pero no de sodio. Lo irónico aquí es que los iones de sodio son más pequeños, entonces, si el ion de potasio, que es muchísimo más grande, puede pasar por este canal, porque el ion de sodio, que es muchísimo más pequeño, no puede. Suena irónico, ¿no? Pero todo depende de la estructura del canal. Aquí el canal de potasio se une al ion de potasio, lo modifica y permite su paso, ¿ok? Entonces, estas cositas que vemos aquí se unen al ion de potasio y cambian la estructura de todo el canal y permiten el paso de los iones de potasio. Como el ion de sodio es muy pequeño, no alcanza a interaccionar con estas cositas del canal y por lo tanto pues es como si su tarjeta no lo admite y por lo tanto no lo deja pasar, ¿no? No puede interaccionar con el canal, por lo tanto no lo va a dejar pasar, a pesar de que sea muy pequeño. Por ejemplo, en esta imagen podemos observar que el interior de un canal de sodio, en este caso, está revestido completamente de cargas negativas. Esto permite que la compuerta o que la puerta esté cerrada. Pero cuando llega una descarga eléctrica, en este caso, si es un canal activado por voltaje, la compuerta se tiene que abrir. ¿Por qué? Porque el interior se va a volver más positivo. En este caso, imaginen que aquí sería positivo, 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 positivo y positivo. Y por lo tanto, la puerta se abre. Cuando se va el voltaje, cuando ya pasa el sodio, el interior se vuelve a ser en negativo y la puerta se vuelve a cerrar. Lo mismo ocurre con los canales de potasio. Una cosa importante aquí es que las puertas de los canales de sodio están hacia el exterior y los canales de potasio están hacia el interior. Entonces aquí viene la puerta, se abre, pasa el sodio y se vuelve a cerrar. Eso es por voltaje. En el caso de señales químicas o por ligando, se une una sustancia química a la proteína y esto hace que se modifique la estructura de la proteína para que abra o cierre la puerta. Muy bien. La difusión facilitada, que es la que veíamos ahorita, con una proteína, también se denomina difusión mediada por un transportador. Esta necesita un transportador que facilite el desplazamiento. La diferencia entre difusión simple y difusión facilitada básicamente es su velocidad. En la difusión simple, la velocidad aumenta de manera proporcional a su concentración. Es decir, la velocidad de los compuestos van a aumentar, va a ser directamente proporcional a la concentración de esos compuestos. Entre más, eh, entre más compuestos haya, entre más compuestos estén pasando, mayor será
la velocidad y lo vemos aquí con la línea azul en esta gráfica. Muy bien, aquí se vería. Mientras en la difusión facilitada, esta llega a una velocidad máxima y ahí se queda, a pesar de que la concentración siga aumentando. Vemos como la línea roja aumenta la concentración y llega a una velocidad máxima. Y a pesar de que la concentración aumente, la velocidad máxima hasta ahí se va a quedar. Ya no va a aumentar más de velocidad. Esto se debe a que las moléculas deben de hacer una parada dentro de la proteína y cambiar su estructura para poder pasar al otro lado. Por ejemplo, aquí tenemos una molécula que va a ser transportada por la proteína transportadora. Entra la molécula. Vean cómo este lado de la proteína está abierto y este está cerrado. Entonces la molécula entra y se tiene que unir al punto de unión de la proteína transportadora. En este caso, la proteína transportadora se tiene que cambiar, se tiene que modificar, que es lo que les platicaba, de que tienen que cambiar su estructura. Ahora, este lado va a estar abierto y este lado va a estar cerrado. Vemos como la molécula ya interaccionó con la proteína, ya la modificó, y vean cómo este lado ahora está cerrado y este lado ahora está abierto para permitir el paso de la molécula. Por lo tanto, pues por eso la difusión facilitada llega a una velocidad máxima y por más que aumente la concentración, pues no puede aumentar más de velocidad. Una cosa importante que menciona el libro es que las sustancias más importantes que usan la difusión facilitada son la glucosa y los aminoácidos. Y las proteínas transportadoras que transportan glucosa se denominan GLUTs. ¿Ok? Y la velocidad va a depender de varias causas. Por ejemplo, tenemos que depende de la concentración, de las cargas eléctricas y de la presión. En este caso, por ejemplo, la concentración, como lo que les mencionaba ahorita de los gradientes de concentración. Aquí tenemos concentración extracelular y concentración intracelular. Vemos como, supongamos que este es el ion sodio. Tenemos muchísimo más sodio fuera de la célula. Por lo tanto, como hay una mayor concentración, por lo tanto se tiene que desplazar hacia donde hay menor concentración. Muy bien, eso sería por concentración. En el caso de las cargas eléctricas, recuerden, cargas iguales se repelen, pero cargas opuestas se atraen. En este lado de la membrana tenemos un lado negativo, está todo negativo, y en este lado está todo positivo. ¿Ok? Y supongamos que este es un ion negativo y, como les dije, las cargas opuestas se atraen. Por lo tanto, todos los iones negativos se van a ir con su opuesto. ¿Y cuál es el opuesto? Positivo. Entonces, todas las cargas negativas se tienen que ir hacia el lado positivo, que es lo que estamos pasando aquí. Vemos como las cargas negativas ya están todas del lado positivo. Eso es por las cargas eléctricas. Muy bien. En el siguiente video veremos la segunda parte de este capítulo de transporte de sustancias a través de la membrana celular. No te lo pierdas porque hablaremos sobre ósmosis y sobre el transporte activo. Nos vemos en el siguiente video. Que te vaya bien.